Eres una carga para esta familia. Esas fueron las palabras exactas que escuché de mi propia hija, ahí, de pie en el comedor de su casa, con los brazos cruzados y esa mirada fría que había aprendido a conocer demasiado bien. Ella no lo sabía entonces, pero yo era quien le había conseguido ese trabajo en el hospital donde tanto presumía. Yo era quien había movido los hilos desde las sombras para que la contrataran. Y ese día, mientras me miraba como si fuera basura, decidí que había llegado el momento de que supiera la verdad. Mi nombre es Carmen Beatriz Sandoval Moreno. Tengo 72 años y he vivido más vidas de las que cualquiera podría imaginar. Nací en Córdoba, Argentina, hija de un panadero y una enfermera. Mi infancia transcurrió entre el olor a pan recién horneado y las historias de mi madre sobre sus pacientes. Desde muy joven supe que quería ayudar a la gente, pero no de cualquier manera. Quería cambiar el sistema desde adentro. Comencé a trabajar a los 16 años como auxiliar de limpieza en un hospital público. Nadie imaginaba que aquella chica flaca que trapeaba los pisos por las noches estudiaba medicina en secreto. Me tomó 12 años terminar la carrera, pero lo logré. Después llegó la especialización en administración hospitalaria, las maestrías, los cursos en el extranjero. Y poco a poco, sin que nadie prestara mucha atención, me convertí en una de las personas más influyentes en el sistema de salud de mi provincia. Fundé una organización sin fines de lucro que coordinaba las contrataciones de personal médico en 5 hospitales de Córdoba y Rosario. No aparecía en las placas, no daba entrevistas, no buscaba reconocimiento. Siempre creí que el verdadero poder está en el silencio, en hacer las cosas sin necesidad de aplausos. Y quizás esa fue mi mayor error, porque mi propia familia nunca supo quién era yo realmente. Mi hija Luciana creció viéndome como una simple enfermera jubilada. Nunca mostré interés en contarle sobre mis logros, pensando que ella me preguntaría algún día. Pero ese día nunca llegó. Para ella yo era solo mamá, la señora que cuidaba a los nietos y preparaba el almuerzo los domingos, nada más. Cuando ella terminó su carrera de enfermería, yo usé mis contactos para conseguirle una entrevista en el Hospital Central de Rosario. Hablé personalmente con el director. Le conté que había una joven muy talentosa que merecía una oportunidad. Ella consiguió el puesto y desde entonces su carrera despegó. Ascensos, reconocimientos, buenas evaluaciones. Todo gracias a las puertas que yo le abrí desde las sombras. Pero ella creía que todo era mérito suyo, que había llegado ahí por su esfuerzo y su talento. Y tal vez lo era, en parte, pero el primer empujón lo di yo, su madre, a quien ahora llamaba carga. Esa tarde, cuando me dijo esas palabras, yo estaba sentada en el sofá de su sala, pelando papas para la cena. Había pasado toda la mañana cuidando a mis nietos, los gemelos de 5 años, mientras ella y su esposo trabajaban. Les di el desayuno, los bañé, jugué con ellos, limpié sus desastres. Cuando ella llegó a casa, cansada de su turno en el hospital, ni siquiera me miró, fue directo a la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a quejarse. No hay nada preparado. ¿Qué estuviste haciendo todo el día? Yo traté de explicar que los niños habían estado inquietos, que había tenido que llevarlos al parque, que recién ahora podía empezar con la cena. Pero ella no quiso escuchar. Mamá, yo trabajo todo el día para mantener esta casa. Lo mínimo que podrías hacer es ayudar, pero no, eres una carga para esta familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue solo la frase, fue la frialdad con la que la dijo.
como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Respiré hondo, dejé las papas a un lado y la miré directamente a los ojos. Luciana, ¿sabes cómo conseguiste tu trabajo en el hospital? Ella frunció el ceño, molesta por mi cambio de tema. Conseguí mi trabajo por mérito propio, mamá. No todos necesitamos que alguien nos regale las cosas. Asentí lentamente, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. Claro, por mérito propio. No dije nada más. Me levanté, tomé mi bolso y salí de esa casa sin mirar atrás. Esa noche, en mi pequeño departamento del centro de Córdoba, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todos los años que había dedicado a ayudar a mi hija. Los sacrificios que hice para que ella tuviera una buena educación, las veces que pagué sus deudas sin que ella lo supiera, las conexiones que activé para facilitarle el camino, y todo para terminar siendo llamada carga. Al día siguiente tomé una decisión, no por venganza, sino por dignidad. Era hora de que Luciana supiera quién era yo realmente, y también era hora de que enfrentara las consecuencias de sus palabras. Me vestí con el traje gris que solo usaba para reuniones importantes. Me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado antes de morir. Me miré al espejo y vi a la mujer que había construido puentes en silencio durante décadas. Esa mujer merecía respeto, y si mi propia hija no me lo daba, al menos yo me lo daría a mí misma. Tomé el teléfono y llamé al doctor Ramírez, director del Hospital Central de Rosario. Alberto, necesito que organices una reunión con el equipo de enfermería de turno mañana. Voy a estar presente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen, ¿estás segura? Hace años que no vienes a las reuniones. Estoy segura. Es hora de que algunos sepan quién soy. Esa noche preparé una carpeta con todos los documentos que respaldaban mi trabajo. Certificados, cartas de recomendación, contratos que llevaban mi firma. Quería que quedara claro que no era una simple enfermera jubilada. Era Carmen Beatriz Sandoval Moreno, fundadora de la Red de Coordinación Hospitalaria del Centro de Argentina. Y era hora de que mi hija lo supiera. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. Llegué 15 minutos antes. El doctor Ramírez me recibió en su oficina con un abrazo sincero. Carmen, todos te extrañamos por aquí. Este hospital no sería lo mismo sin tus aportes. Le sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la cara que pondría Luciana cuando me viera ahí, en su lugar de trabajo, siendo tratada con el respeto que ella nunca me dio. Entramos juntos a la sala de reuniones. Había unas 20 personas, entre médicos, enfermeros y personal administrativo, y ahí, sentada al fondo, estaba mi hija. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego al miedo, porque algo en mi postura, en la forma en que caminaba junto al director, le dijo que algo había cambiado. El doctor Ramírez pidió silencio y comenzó a hablar. Buenos días a todos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de alguien muy especial. Alguien que ha sido fundamental para el desarrollo de este hospital y de varios más en la región. Quiero presentarles, aunque algunos ya la conocen, a la doctora Carmen Beatriz Sandoval Moreno, fundadora de la Red de Coordinación Hospitalaria y la persona que ha facilitado la contratación y capacitación de más de 300 profesionales de la salud en los últimos 20 años. El silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban puestos en mí. Y luego, lentamente, las miradas comenzaron a girar hacia Luciana,
que se había puesto pálida. Yo no dije nada al principio, solo me quedé de pie, sosteniendo la mirada de mi hija. Quería que ella entendiera, sin palabras, que la mujer que había llamado carga era en realidad la razón por la que ella estaba ahí. Finalmente hablé. Mi voz salió firme, clara, sin temblor. Gracias, Alberto. Es un placer estar aquí nuevamente. Como muchos saben, he dedicado gran parte de mi vida a fortalecer el sistema de salud en nuestra región. He trabajado en silencio porque siempre creí que el verdadero servicio no necesita reflectores, pero hoy estoy aquí porque hay algo que necesito aclarar. Hice una pausa dejando que mis palabras flotaran en el aire. Hace 2 días alguien muy cercano a mí me llamó carga. Me dijo que yo no aportaba nada, que solo estorbaba. Y esa persona está en esta sala. Los murmullos comenzaron. La gente se miraba entre sí, tratando de adivinar de quién hablaba. Luciana había bajado la cabeza. Sus manos temblaban sobre la mesa. Esa persona es mi hija, y está sentada ahí al fondo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos con sorpresa, otros con compasión, otros con juicio. Luciana levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dije nada más sobre eso. No quería humillarla públicamente. Eso no era mi objetivo. Mi objetivo era otro. Luciana Sandoval fue contratada en este hospital hace 7 años gracias a una recomendación personal que yo hice. El doctor Ramírez puede confirmarlo. El director asintió. Es cierto. Carmen me habló maravillas de su hija. Le dimos una oportunidad basándonos en esa recomendación. Y debo decir que Luciana ha demostrado ser una excelente profesional. Exacto, continué. Mi hija tiene talento, tiene capacidad, pero su primer paso en este hospital lo di yo. Y nunca se lo dije porque pensé que ella, en algún momento, se tomaría el tiempo de conocerme realmente, de preguntarme sobre mi vida, mi trabajo, mis logros, pero nunca lo hizo. Para ella, yo siempre fui solo mamá, la señora que pela papas y cuida niños. Hice otra pausa, dejando que el peso de mis palabras calara en cada persona presente. Hoy estoy aquí para decir que no soy una carga, nunca lo fui. Soy una mujer que ha trabajado incansablemente para que otros, incluida mi propia hija, tengan mejores oportunidades. Y merezco respeto, de todos, incluyendo de mi familia. El silencio era ensordecedor. Luciana estaba llorando abiertamente ahora, con la cabeza entre las manos. Algunos de sus colegas la miraban con lástima, otros con incomodidad. Yo respiré hondo y continué. No vine aquí a avergonzar a nadie, vine para recordar que todos merecemos ser vistos, que el amor de una madre no debe darse por sentado y que las palabras tienen consecuencias. Me volví hacia el doctor Ramírez. Alberto, quiero que a partir de hoy se implemente un programa de reconocimiento para el personal que lleva años trabajando en silencio, los que limpian los pisos, los que sirven la comida, los que hacen que este hospital funcione sin que nadie note su presencia. Ellos también merecen ser vistos. El director asintió con entusiasmo. Me parece una excelente idea, Carmen. Cuenta con todo nuestro apoyo. Luego, sin mirar a mi hija, salí de la sala con la cabeza en alto. Sabía que ella me seguiría, que querría hablar, pero yo no estaba lista. Primero necesitaba que ella reflexionara sola sobre lo que había pasado. Afuera, en el estacionamiento, respiré el aire fresco de la mañana. Me sentía diferente, más liviana, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en años sentí que me había defendido, no con gritos ni con violencia, sino con verdad, y esa verdad dolía, pero era necesaria.
Los días siguientes fueron extraños. Luciana intentó llamarme varias veces, pero yo no contesté. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Mi departamento, que antes me parecía vacío y solitario, ahora se sentía como un refugio, un lugar donde podía ser yo misma sin tener que justificar mi existencia. Una semana después, Luciana apareció en mi puerta. Estaba deshecha, ojos hinchados, cara pálida, ropa arrugada. Cuando abrí, no dijo nada, solo se derrumbó en mis brazos y comenzó a llorar. Lo siento, mamá, lo siento tanto. La dejé llorar. No dije nada, solo la sostuve mientras su cuerpo temblaba con cada sollozo. Cuando finalmente se calmó, la llevé al sofá y preparé té. Nos sentamos en silencio, bebiendo lentamente, dejando que las palabras llegaran cuando tuvieran que llegar. No sabía, dijo finalmente, no sabía nada de tu vida, de tu trabajo, de todo lo que hiciste por mí. Asentí. Lo sé. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque esperaba que me lo preguntaras. Luciana bajó la mirada avergonzada. Fui una hija terrible. No fuiste terrible, fuiste descuidada. Hay una diferencia. Ella me miró con ojos llenos de dolor. ¿Puedes perdonarme? Suspiré. La pregunta no era sencilla. El perdón nunca lo es cuando el daño ha sido profundo. Puedo perdonarte, Luciana, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Necesito que entiendas que yo no soy una extensión de ti. Soy una persona completa, con una historia que merece ser escuchada. Y si quieres que tengamos una relación, tiene que ser basada en respeto mutuo, no solo en conveniencia. Ella asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo entiendo y quiero intentarlo. Quiero conocerte de verdad. Tomé su mano entre las mías. Entonces empecemos de nuevo, poco a poco, sin apuros. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Reconstruir una relación requiere tiempo, esfuerzo y mucha honestidad. Luciana comenzó a visitarme más seguido, pero ahora era diferente. Ya no venía solo cuando necesitaba ayuda con los niños. Venía a tomar café, a conversar, a preguntarme sobre mi vida, y yo lentamente comencé a abrirme. Le conté sobre mis años estudiando medicina mientras trabajaba limpiando hospitales. Le conté sobre las noches en las que me quedaba dormida sobre los libros, agotada pero determinada. Le conté sobre mi madre, su abuela, y cómo su ejemplo me inspiró a seguir adelante, incluso cuando parecía imposible. Luciana escuchaba con atención, a veces con lágrimas en los ojos. Estaba descubriendo a una madre que nunca había conocido, y ese descubrimiento era tanto hermoso como doloroso. Un día, mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, ella me preguntó: ¿cómo pudiste hacerlo, mamá? ¿Cómo lograste todo eso sola? Me detuve y miré hacia el horizonte. Los árboles se mecían suavemente con el viento y el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. No tuve opción, respondí. Cuando eres mujer pobre y vienes de donde yo vengo, o luchas o te hundes, yo elegí luchar cada día, incluso cuando estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Luché porque sabía que había algo más grande esperándome, una vida donde no dependiera de nadie, una vida donde pudiera ayudar a otros. ¿Y valió la pena? La miré a los ojos. Sí, incluso con todo el dolor, valió la pena. Continuamos caminando en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi hija realmente me veía, no como la señora que cuidaba a sus hijos o la que preparaba el almuerzo, sino como Carmen Beatriz Sandoval Moreno, una mujer que había construido su propio camino contra todas las probabilidades. Pero la historia no termina ahí.
porque la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestras lecciones justo cuando pensamos que las hemos aprendido. 3 meses después de nuestra reconciliación, recibí una llamada del hospital. Era el doctor Ramírez y su voz sonaba seria. Carmen, necesito hablar contigo sobre Luciana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está bien físicamente, pero ha habido complicaciones, algunas acusaciones de negligencia en su trabajo. Nada grave aún, pero preocupante. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué tipo de acusaciones? Errores en la medicación de pacientes, documentación incompleta, llegadas tarde constantes. Carmen, sé que es tu hija, pero esto es serio. Podríamos estar hablando de una suspensión. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi primer instinto fue llamar a Luciana y preguntarle qué estaba pasando, pero algo me detuvo. Recordé las palabras que le había dicho semanas atrás. Las palabras tienen consecuencias, pero también las acciones. Y si Luciana estaba fallando en su trabajo, tenía que enfrentar las consecuencias, incluso si eso significaba que yo no interviniera. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me debatí entre la lealtad de madre y la integridad profesional, entre proteger a mi hija y permitir que aprendiera una lección necesaria. Y al final tomé una decisión que sabía que dolería, pero que era la correcta. No hice nada. No llamé al doctor Ramírez para defenderla. No usé mis contactos para suavizar la situación. Dejé que el proceso siguiera su curso natural. Porque si algo había aprendido en mi vida, era que el verdadero amor no protege a las personas de las consecuencias. El verdadero amor las deja caer para que aprendan a levantarse. 2 semanas después, Luciana fue suspendida por 1 mes. Cuando lo supe, mi corazón se partió, pero mantuve mi distancia. Esperé a que ella viniera a mí, si es que decidía hacerlo, y lo hizo. Una noche fría de julio, tocó a mi puerta. Cuando abrí, su rostro era una mezcla de furia y desesperación. ¿Por qué no me ayudaste? No me moví de la entrada, porque no era mi responsabilidad. Soy tu hija. Exacto, eres mi hija, no mi bebé. Eres una mujer adulta, con una profesión, con responsabilidades, y cuando fallas en esas responsabilidades, debes enfrentar las consecuencias, igual que yo lo hice toda mi vida. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Pero podías haber dicho algo, podías haber salvarte, sí, podía, pero ¿de qué te habría servido? ¿Para que siguieras cometiendo los mismos errores? ¿Para que nunca aprendieras a ser responsable de tus acciones? Luciana se desplomó contra el marco de la puerta, llorando. No sé qué hacer, mamá. Siento que todo se está derrumbando. La invité a pasar, le preparé té, igual que aquella primera vez después de la reunión en el hospital, y cuando se calmó, hablamos, realmente hablamos. ¿Qué está pasando, Luciana? ¿Por qué estás fallando en tu trabajo? Ella se limpió la nariz con un pañuelo. No lo sé, estoy cansada todo el tiempo. Los niños me demandan mucho. Mi esposo está ausente. Siento que estoy sola en todo. Asentí, reconociendo sus palabras como un eco de mi propia experiencia. Yo también me sentí así muchas veces, cuando tu padre nos dejó y yo tenía que criarte sola mientras trabajaba y estudiaba. Había días en los que no sabía cómo iba a seguir, pero encontré la manera. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque pedí ayuda. Hablé con mi madre, con mis amigas, con mis colegas. Reconocí que no podía hacerlo todo sola. Y tú tampoco puedes.
pero tú lo hiciste todo perfectamente. Terminaste tu carrera, construiste tu organización, me criaste. La interrumpí con suavidad. No lo hice perfectamente, cometí errores, muchos. Hubo pacientes a los que no pude ayudar. Hubo momentos en los que te fallé como madre. Hubo decisiones de las que me arrepiento. Pero aprendí de esos errores y seguí adelante. Eso es lo que importa. Luciana me miró con nuevos ojos, como si estuviera descubriendo que su madre no era la superheroína perfecta que ella había construido en su mente, sino una mujer real, con fallas y vulnerabilidades. ¿Qué hago ahora? Tomé su mano. Usas este mes de suspensión para reorganizar tu vida. Hablas con tu esposo sobre cómo distribuir mejor las responsabilidades. Buscas ayuda si la necesitas, terapia tal vez. Y cuando vuelvas al trabajo, lo haces con renovada energía y compromiso, porque esos pacientes dependen de ti. Ella sintió lentamente. ¿Y tú? ¿Estarás ahí para mí? Sonreí, apretando su mano. Siempre he estado, Luciana, pero esta vez estaré de una manera diferente, no como tu salvadora, sino como tu apoyo. Hay una diferencia importante entre ambas cosas. Ese mes fue transformador para ambas. Luciana usó el tiempo para reflexionar profundamente sobre su vida, sus prioridades, sus errores. Comenzó terapia, algo que nunca antes había considerado, y lentamente empezó a reconstruirse. Yo, por mi parte, también hice cambios. Volví a involucrarme más activamente en mi organización. Había estado distanciada por años, creyendo que ya era hora de que otros tomaran el liderazgo, pero me di cuenta de que todavía tenía mucho que aportar. Mi experiencia, mi sabiduría, mi perspectiva eran valiosas y merecía estar ahí, no como una sombra del pasado, sino como una fuerza presente. Organicé talleres sobre manejo del estrés para el personal de salud. Implementé programas de mentoría donde enfermeras experimentadas guiaban a las más jóvenes. Creé espacios de conversación donde los trabajadores podían expresar sus frustraciones sin miedo a ser juzgados. Y algo hermoso comenzó a suceder. La gente empezó a abrirse, a compartir sus luchas, sus miedos, sus momentos de debilidad. Y en esa vulnerabilidad compartida encontramos fuerza colectiva. Luciana regresó al hospital después de su suspensión, pero regresó transformada. Ya no era la enfermera arrogante que creía tener todas las respuestas. Era una profesional humilde, dispuesta a aprender, consciente de sus limitaciones, y eso la hizo mejor en su trabajo. Un día, meses después, ella me llamó desde el hospital. Mamá, acaban de proponerme una promoción. Quieren que sea supervisora del área de enfermería. Mi corazón se llenó de orgullo, pero también de precaución. ¿Y qué piensas hacer? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No lo sé. Tengo miedo de fallar otra vez. El miedo es bueno, le dije. Significa que estás tomando la decisión en serio. Pero no dejes que el miedo te paralice. Si quieres ese puesto, acéptalo, pero hazlo con los ojos abiertos, sabiendo que vendrán desafíos. ¿Crees que puedo hacerlo? Sonreí. Sé que puedes, pero lo más importante es que tú lo creas. Luciana aceptó la promoción, y yo la acompañé en ese proceso, no haciendo el trabajo por ella, sino estando disponible cuando necesitaba consejo o simplemente un oído que la escuchara. Nuestra relación continuó evolucionando. Ya no era la relación superficial de antes, basada en obligaciones y conveniencias. Era algo más profundo, más auténtico. Nos reuníamos los sábados por la tarde, a veces en mi departamento, a veces en el parque. Conversábamos sobre todo y sobre nada, sobre política, sobre los nietos,
sobre nuestros sueños y nuestros miedos. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de Córdoba, Luciana me sorprendió con una pregunta. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de haber dedicado tanto tiempo a tu carrera? ¿De no haber estado más presente en mi infancia? Me detuve frente a la catedral observando su arquitectura imponente. Es complicado, respondí finalmente. Sí, hubo momentos en los que me sentí culpable, momentos en los que no pude ir a tus obras de teatro escolares o a tus cumpleaños porque estaba trabajando, pero también sé que si no hubiera hecho esas elecciones no habríamos tenido qué comer, no habrías podido estudiar. La vida te pone en situaciones donde tienes que elegir y ninguna elección es perfecta. ¿Y si pudieras volver atrás? La miré directamente. No cambiaría nada, porque esas decisiones, por difíciles que fueran, nos trajeron hasta aquí. Y a pesar de todo, de los errores y el dolor, estamos aquí, juntas, tratando de entendernos, y eso vale más que cualquier arrepentimiento. Luciana me abrazó ahí, en medio de la plaza, sin importarle quién nos viera. Te amo, mamá, y admiro la mujer que eres. Esas palabras simples pero profundas sanaron algo en mí que no sabía que estaba roto. Los años siguientes fueron de paz, no de perfección, porque la vida nunca es perfecta, pero sí de paz. Luciana prosperó en su nuevo rol, convirtiéndose en una líder respetada en el hospital. Yo continué mi trabajo, pero a un ritmo más tranquilo, disfrutando del proceso sin la urgencia de antes. Mis nietos crecieron, y con ellos creció también mi legado. No el legado de mi trabajo profesional, aunque eso también importaba, sino el legado de las lecciones que había aprendido y que ahora podía transmitir. Le enseñé a mi nieto mayor, Matías, que el trabajo duro siempre vale la pena, pero que también es importante cuidar de uno mismo. Le enseñé a mi nieta, Sofía, que ser mujer no significa tener que elegir entre familia y carrera, sino encontrar el balance que funcione para ella. Y sobre todo, les enseñé que cada persona merece respeto, sin importar su edad, su posición social o su historia. Todos llevamos batallas invisibles y todos merecemos ser vistos, escuchados, valorados. Un día, sentada en mi balcón, viendo el atardecer sobre Córdoba, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Los desafíos, las victorias, las caídas, los levantamientos, y me di cuenta de algo fundamental. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con dignidad. Yo había sido llamada carga por mi propia hija. Esas palabras me habían herido profundamente, pero también me habían despertado, me habían obligado a recordar quién era yo, más allá de mi rol como madre. Y al defenderme, al ponerme de pie y exigir respeto, no solo me había salvado a mí misma, sino que también había enseñado a mi hija una lección invaluable, que todas las relaciones, incluso las familiares, deben estar basadas en respeto mutuo. El perdón había llegado, sí, pero no el perdón barato que borra todo y pretende que nada pasó, sino el perdón profundo que reconoce el daño, exige cambio y solo entonces permite la reconstrucción. Hoy, a mis 72 años, miro hacia atrás sin arrepentimientos. He vivido una vida plena, no porque haya sido fácil, sino porque he sido fiel a mí misma, incluso cuando eso significó enfrentar rechazo y dolor. Si pudiera darle un consejo a cualquier persona que esté pasando por algo similar, sería este: nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir que eres menos de lo que eres. Tu valor no depende de cuánto puedas dar o sacrificar por otros.
Tu valor está en tu esencia, en tu historia, en tu lucha, y si algún día te llaman carga, recuerda que tú no eres el problema es la falta de gratitud y perspectiva de quien te mira sin ver realmente quién eres. Yo fui llamada carga, y en respuesta me levanté y demostré que era la columna que sostenía mucho más de lo que nadie imaginaba. No para probar nada a los demás, sino para probarme a mí misma que todavía estaba ahí, fuerte, capaz, digna, y esa al final fue la victoria más importante. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. La relación con Luciana siguió fortaleciéndose, construida ahora sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo. Ya no había silencios incómodos ni resentimientos escondidos. Cuando había desacuerdos, los enfrentábamos con madurez. Cuando había celebraciones, las disfrutábamos plenamente. Recuerdo especialmente un día, 3 años después de aquel evento en el hospital. Era mi cumpleaños número 75 y Luciana organizó una pequeña celebración en mi departamento. No fue nada extravagante, solo ella, su esposo, mis nietos y algunos amigos cercanos, pero hubo un momento que quedó grabado en mi memoria para siempre. Después de soplar las velas, Luciana se puso de pie y pidió silencio. Tenía los ojos brillantes y supe que quería decir algo importante. Quiero hacer un brindis, comenzó con voz temblorosa. Por mi madre, Carmen Beatriz Sandoval Moreno. Durante muchos años yo pensé que te conocía. Pensé que eras solo mi mamá, la señora que cuidaba de nosotros y cocinaba los domingos, pero estaba tan equivocada. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. Resulta que mi madre es una de las mujeres más extraordinarias que he conocido. Una mujer que construyó una organización desde cero, que ayudó a cientos de familias, que cambió el sistema de salud de nuestra región. Y yo nunca me tomé el tiempo de preguntarle sobre su vida. Nunca me interesé realmente en conocerla más allá de su rol como mi madre. Los invitados escuchaban en silencio, algunos con los ojos húmedos. Hace 3 años yo cometí un error terrible, un error que casi destruye nuestra relación. Llamé a mi madre carga, sin saber que ella era la razón por la que yo tenía trabajo, estabilidad, oportunidades, sin saber que había movido cielo y tierra para darme una vida mejor. Luciana me miró directamente, y cuando ella me confrontó, cuando me mostró quién era realmente, no lo hizo con crueldad, lo hizo con verdad, y esa verdad dolió, sí, pero también me salvó. Me obligó a mirarme en el espejo y ver la persona en la que me había convertido. Una persona arrogante, desagradecida, ciega. Se acercó a mí y tomó mi mano. Hoy quiero decirte, frente a todos, que eres mi heroína. No porque seas perfecta, sino porque eres real, porque te has caído y te has levantado, porque has enfrentado el rechazo incluso de tu propia hija, y aún así encontraste la fuerza para perdonar. Te amo, mamá, y paso cada día de mi vida tratando de ser la mitad de la mujer que tú eres. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me levanté y la abracé fuerte, sintiendo cómo años de dolor se disolvían en ese momento de conexión pura. Gracias, mi amor, susurré en su oído. Gracias por crecer, por cambiar, por permitirme ser quien soy. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi departamento, rodeada de los regalos y las flores que me habían dado. Pero el mejor regalo no era material, era la paz que sentía en mi corazón, la certeza de que había hecho lo correcto, incluso cuando fue difícil. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, como siempre sucede en la vida. Mi salud comenzó a declinar un poco, nada grave,
solo las consecuencias naturales del envejecimiento. Mis rodillas se quejaban cuando subía escaleras. Mi vista ya no era tan aguda y había días en los que el cansancio me vencía más rápido de lo que me gustaría admitir. Luciana estuvo ahí en cada paso, pero ahora su presencia era diferente. No era la de una hija obligada a cuidar a su madre anciana, sino la de una mujer que genuinamente quería estar presente. Me acompañaba a mis citas médicas, no porque yo lo pidiera, sino porque ella se ofrecía. Cocinábamos juntas los domingos, compartiendo recetas y risas, y cuando yo necesitaba descansar, ella entendía sin que tuviera que explicar. Un día, mientras estábamos sentadas en mi sala tomando café, ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo? Durante todos esos años luchando sola, ¿tuviste miedo de fallar?» Bebí un sorbo de mi café, pensando cuidadosamente mi respuesta. «Todos los días», admití. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si podría seguir adelante, si sería capaz de pagar las cuentas, de terminar mis estudios, de criarte bien. El miedo era mi compañero constante. «¿Y cómo lo superaste?», sonreí. «No lo superé, aprendí a vivir con él. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Cada vez que daba un paso adelante, aunque mis piernas temblaran, estaba siendo valiente, y con el tiempo esos pasos se volvieron más fáciles». Luciana asintió pensativa. «Yo tengo miedo ahora, miedo de fallar como madre, como profesional, como hija». Tomé su mano. «El miedo es señal de que te importa. Úsalo como motivación, no como excusa. Y recuerda que no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser auténtica». Esas conversaciones se volvieron más frecuentes. Luciana había descubierto que su madre no solo era una figura de autoridad o una fuente de ayuda práctica, sino también una fuente de sabiduría. Y yo, por mi parte, había descubierto el placer de ser escuchada, de que mi experiencia fuera valorada. Pero la vida tiene formas curiosas de recordarnos que nada es permanente. Un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí un dolor agudo en el pecho. Me tambaleé agarrándome del mostrador de la cocina. El dolor pasó en segundos, pero dejó un rastro de miedo. Llamé a mi médico. Me hizo una serie de pruebas y el diagnóstico fue claro. Mi corazón estaba débil. No era nada inmediatamente peligroso, pero era una señal de que mi cuerpo estaba alcanzando sus límites. Cuando le conté a Luciana, vi el pánico en sus ojos. «No, mamá, no puede ser, tú eres fuerte, tú siempre has sido fuerte». La tranquilicé. «Luciana, tengo 75 años, he vivido una vida larga y plena. Mi cuerpo está cansado y eso está bien, pero yo te necesito, los niños te necesitan». Sonreí con ternura. «Y yo estaré aquí mientras pueda, pero también necesitas entender que algún día no estaré. Y cuando ese día llegue, quiero que sepas que está bien, que viviste tu vida plenamente, que nos reconciliamos, que dijimos todo lo que teníamos que decir. No habrá asuntos pendientes entre nosotras». Ella comenzó a llorar y yo la abracé, meciendo suavemente como cuando era niña. «No hoy», susurré, «hoy no es ese día, pero cuando llegue estarás lista y yo estaré en paz». Los meses siguientes fueron un regalo. Cada día era precioso porque ambas éramos conscientes de su fragilidad. Hacíamos cosas simples pero significativas. Caminatas cortas por el parque, sesiones de ver álbumes de fotos viejos, conversaciones sobre todo y sobre nada. Mis nietos también pasaban más tiempo conmigo. Matías, que ya tenía 15 años, me preguntaba sobre mi juventud.
sobre cómo era el mundo cuando yo tenía su edad. Sofía, de 12, me pedía que le contara historias de mis pacientes, fascinada por el mundo de la medicina. Un sábado toda la familia se reunió en mi departamento. Luciana había cocinado, su esposo había traído vino, los niños habían hecho dibujos para mí. Era una escena simple, ordinaria incluso, pero para mí era extraordinaria, porque no hace muchos años yo estaba sola, siendo llamada carga, sintiéndome invisible, y ahora estaba rodeada de amor, no del amor perfecto de las películas, sino del amor real, con todas sus imperfecciones y su belleza cruda. Durante la cena, Matías levantó su copa de refresco, imitando a los adultos con sus copas de vino, y dijo: «Quiero hacer un brindis por la abuela. Ella es la persona más cool que conozco». Todos rieron y yo sentí que mi corazón, ese corazón cansado y débil, se llenaba de una calidez indescriptible. Después de la cena, cuando todos se habían ido y yo estaba sola nuevamente en mi departamento, me senté en mi balcón favorito. La ciudad de Córdoba se extendía ante mí, con sus luces titilando en la noche. Pensé en todo el camino recorrido, en la niña pobre de un barrio humilde que soñaba con ser más, en la joven que estudió bajo la luz de las farolas porque en su casa no había electricidad, en la mujer que construyó un imperio silencioso de ayuda y solidaridad, en la madre que fue rechazada por su propia hija y en la anciana que finalmente encontró paz. La vida me había golpeado muchas veces, pero también me había dado momentos de gloria indescriptible. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría nada, porque cada golpe me hizo más fuerte, cada caída me enseñó a levantarme, y cada momento de dolor eventualmente se transformó en sabiduría. Cerré los ojos y respiré el aire fresco de la noche. En algún lugar de la ciudad había personas pasando por lo que yo pasé, sintiéndose invisibles, infravaloradas, olvidadas. Y si mi historia pudiera llegar a ellas, si pudiera decirles algo, sería esto: no importa cuánto tiempo te tome, pero eventualmente encontrarás tu voz, y cuando la encuentres, úsala, defiéndete, exige respeto, no desde el ego, sino desde el conocimiento profundo de tu propio valor, porque eres más de lo que los demás ven, eres más de lo que incluso tú crees ser. Y si alguien te llama carga, recuerda esto: a veces las personas proyectan sus propias inseguridades en los demás. Su incapacidad de verte no define quién eres. Tú defines quién eres con cada decisión, con cada acto de coraje, con cada vez que te levantas después de caer. Yo soy Carmen Beatriz Sandoval Moreno, tengo 75 años, he sido enfermera, médica, administradora, fundadora, madre, abuela. He sido llamada a muchas cosas, algunas hermosas, otras hirientes. Pero al final del día soy simplemente una mujer que decidió no desaparecer, que decidió ocupar su espacio en el mundo, que decidió que su vida tenía valor independientemente de lo que otros pensaran, y esa decisión, esa simple pero profunda decisión de valerme por mí misma, cambió todo. Hoy vivo cada día como un regalo. Algunos días son mejores que otros. Hay mañanas en las que me despierto con dolor, en las que mi cuerpo me recuerda sus limitaciones. Pero también hay tardes en las que el sol entra por mi ventana de una manera perfecta, en las que recibo una llamada de Luciana solo para decirme que me ama, en las que mis nietos me mandan fotos tontas por WhatsApp. La vida no tiene que ser perfecta para ser hermosa, solo tiene que ser vivida con autenticidad, con la valentía de ser quien realmente eres, incluso cuando es difícil.
especialmente cuando es difícil. He aprendido que el perdón no significa olvidar, significa soltar el peso del resentimiento para poder caminar más ligero. He perdonado a Luciana, sí, pero tampoco he borrado lo que pasó, porque esas cicatrices son parte de mi historia y mi historia me ha formado. También he aprendido que nunca es tarde para cambiar la narrativa de tu vida. A los 72 años yo pensaba que mi historia ya estaba escrita, que solo me quedaba esperar el final, pero resultó que aún quedaban capítulos por escribir, capítulos de reconciliación, de crecimiento, de amor renovado. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que estaría aquí, en paz, rodeada de amor, con una relación sana con mi hija, no lo habría creído. El dolor era demasiado grande, la brecha parecía infranqueable, pero aquí estoy, prueba viviente de que es posible sanar, de que es posible reconstruir, de que es posible encontrar esperanza, incluso en las ruinas. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera ido a esa reunión en el hospital, si hubiera seguido callando, aceptando, tragándome el dolor. Probablemente habría muerto con ese peso en el pecho, habría dejado este mundo sintiéndome invisible, sin valor. ¿Y qué desperdicio habría sido eso? En cambio, elegí hablar, elegí defenderme, y esa elección no solo me salvó a mí, sino que también le dio a mi hija la oportunidad de crecer, de cambiar, de convertirse en mejor persona. A veces el mayor regalo que podemos darle a alguien es nuestra honestidad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Hoy miro hacia el futuro sin miedo. Sé que mi tiempo es limitado, como lo es para todos, pero ya no vivo con la angustia de tener asuntos pendientes. He dicho lo que tenía que decir, he hecho las paces con mi pasado, he construido relaciones auténticas en el presente, y cuando mi momento llegue, sé que podré irme en paz, sabiendo que viví plenamente, que amé profundamente, que luché valientemente, y que al final me mantuve fiel a quien soy. Esa es mi historia. La historia de una mujer que fue llamada carga y decidió demostrar que era en realidad la fuerza que sostenía todo, no para probar nada a los demás, sino para recordarse a sí misma su propio valor. Y si mi historia puede inspirar a una sola persona a levantarse, a defenderse, a reclamar su espacio en el mundo, entonces valió la pena compartirla. Porque todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser valorados y todos tenemos el derecho, el deber incluso, de exigir el respeto que nos corresponde. No importa tu edad, no importa tu historia, nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Yo lo hice a los 72 años y si yo pude, tú también puedes. Esa es mi verdad. Y la comparto con todo el amor de mi corazón cansado pero pleno, porque al final lo único que realmente importa es cómo nos tratamos los unos a los otros, y si mi historia puede ayudar a que más familias se traten con respeto, con amor genuino, con valoración real, entonces he cumplido mi propósito. Soy Carmen Beatriz Sandoval Moreno y esta es mi historia, una historia de dolor y redención, de caída y levantamiento, de invisibilidad y reconocimiento, pero sobre todo una historia de dignidad, de una mujer que decidió no desaparecer y que al final encontró la paz que siempre mereció.